no exige esta aislación en Estados Unidos porque son tontos, porque son necios o se les ocurre, sino que hay una cuestión de estrategia política nacional. O sea, el ahorro energético permite que al ahorrar energía vos podés, si sos un país productor, exportás más petróleo o brindar más energía al resto de la comunidad. Entonces, tenemos en este momento en la ciudad un problema de que nos falta gas, nos falta luz, nos falta el segundo línea de atención y no queremos entender que hay que ahorrar energía. ¿Sí? O sea, le ponemos todos los peros y las trabas que se le pueda ocurrir, porque no somos Europa, porque sale caro, porque el arquitecto dice que se limita en el diseño. Yo soy arquitecto y no encuentro que eso me limite, al contrario, me parece que es sí una necesidad de pensar las cosas más o mejor, y obviamente te puede dar más trabajo como profesional, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Si no, imagínense que acá se exige por una cuestión de seguridad el tipo de estructura antisísmica. Y si la queremos hacer fácil, vamos a decir, bueno, no hagamos estructura antisísmica. Total, acá hace 80 años no hay sismo. Bueno, pero no hay así, Victoria. Y tiene que estar exigida, no es que pongamos la voluntad del que la quiere hacer, o, no. Tiene que ser exigido. ¿Sí? Lo mismo pasa con la energía, ¿no? Uno tiene que tener cierto tipo de normativas, limitaciones, por lo menos en lo que hace la eficiencia energética. Entonces, arrancando ya por este lado, voy a hablar en 2 o 3, 4 slides de la energía, como les decía yo, en eficiencia energética, pero después tengo otros 20 y pico de slides que me interesa mostrarles una experiencia que hicimos en una escuela, que es el CST de Constructores, donde 2 de los estudiantes hicieron 2 diseños de edificios, donde posteriormente con esos proyectos hicimos todo un estudio de evaluación de cuál es la captación de energía solar por metro cuadrado de vidrio. ¿Sí? Porque muchos creen que eso no se puede calcular. Entonces, ahí queda demostrado que sí se puede calcular con bastante aproximación, porque obviamente todos los años no hay la misma cantidad de horas sol, ¿sí? Pero aunque ahora, por ejemplo, tuvimos los últimos 10, 15 días con muchos días nublados, uno toma el promedio mensual o de la temporada. O sea, no podés calcular que porque 10 días no tener sol significa que la energía solar no sirve para nada. Quiere decir que va a haber muchos días donde sí tenés ganancia y va a haber otros días donde no tenés la ganancia. Pero el tema es el promedio anual. ¿Sí? Igual que en 24 horas, obviamente no tenés sol 24 horas. El punto es que vos tenés 5, 6, 8 horas de sol y después tenés que arreglártela con otro sistema de calefacción. Pero esas 5, 6, 8 horas que tenemos sol, tenemos que capturar esa energía, que se guarde en algún lado y que después la pueda entregar los materiales que se llaman de acumulación durante también 2, 3, 4 horas según la energía que acumularon y según las características técnicas de ese material para entregar más rápido o más lentamente la energía. Entonces, bueno, acá hay una imagen que tiene que ver con dónde estamos parados, o sea, en Patagonia, Bariloche, no es Tucumán, no es Salta, no es Buenos Aires. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que la normativa que existe a nivel nacional, que se llama norma IRAM, que no es exigible, que es una norma que muestra, que es el que pone los sellos de calidad de la lavarropa, ¿sí? Que te dice categoría A, B, C, lo mismo hay para viviendas, ¿sí? De hecho, hay ya una ley nacional sobre categoría de viviendas y hubo un montón de cursos que se dieron para que haya gente que pueda validar la calidad de la vivienda en cuanto a su habitación, pero no están exigiendo que cumpla un cierto nivel. Entonces, digamos que todos los conocimientos para cumplir todo esto están. Lo que hay que hacer es ponerlos en práctica. Una de las cosas que me gusta siempre recalcar que hace 10 años atrás me acuerdo que tuvimos una reunión en un grupo, que era de un partido político, no importa cuál, y trajeron yo le había dicho a ese grupo que en este momento era muy importante la cantidad de energía que se gastaba en los edificios. Y trajeron un investigador que era de Fundación Bariloche, que en ese momento la discusión estaba más del lado de que el combustible que más se gastaba era el petróleo por transporte. Y acá traje nada más que un slide para mostrarles, pero está demostrado en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en todos lados, que la mayor cantidad de energía en las ciudades es en los edificios. O sea, dentro de una ciudad el consumo energético está en un 50% aproximadamente en edificios, en building, ¿sí?
O sea, después hay consumo en industria y hay consumo en transporte. Pero no es como muchos creían 10 años atrás, que la mayoría del consumo estaba en el transporte por consumo de petróleo. Eso cambió, ese paradigma cambió. De hecho, en el caso específico de Bariloche, si tenemos que tener en cuenta que no tenemos mucho consumo industrial, si yo les pregunto cuál es la industria más importante de Bariloche, el turismo, ¿no es cierto? Bueno, está bien, el chocolate es parte del turismo, pero digo, todo lo que es industria gira en torno al turismo. Y el turismo, más allá de la industria del chocolate o, digamos, gastronomía, la mayoría del consumo energético del turismo es los hoteles y los alojamientos. Por lo tanto, en una industria, esto mismo que yo le muestro acá en esta torta, lo tomamos para una ciudad, como yo dijera, Buenos Aires, si el 50% es edificación y el 23% es industria, Buenos Aires tiene una industria muy distinta a la nuestra. Pero en nuestro caso, ese 23% de industria entraría todo lo que es la hotelería. ¿Me entienden la hotelería? O sea que es mucho más para nosotros que el 50% el consumo en edificios. Mucho más. Los ejemplos que tenemos de energía, esto para que quede claro, porque siempre entra en discusión si lo que estoy hablando es energía fotovoltaica, si el sol, si la eólica, o se confunde con energía más sustentable, más amigable. Lo que nosotros estamos enfocando acá es no en cómo se produce energía, sino en cómo se ahorra la energía. ¿Sí? Cuando hablo de energía solar pasiva, es la forma de ganar energía, no de generar energía. ¿Sí? Porque lo que estoy haciendo cuando yo diseño la casa, la aíslo, le pongo buenos materiales, es evitar que se genere o que demande más energía. ¿Sí? Entonces, acá se ve a la izquierda como los distintos sistemas de generación de energía, pero lo que me interesa a mí es mostrarle lo que está a la derecha, que es cómo hacemos para ahorrar y no demandar cada vez más energía. Uno de los detalles de la norma esta que les mencionaba Iran, que tiene varios capítulos y varios, digamos, apartados, hola, ¿qué tal? Está el tema de cuál es la situación en el país. O sea, la norma Iran, como se hizo a nivel nacional para todo el país, tiene ya estudiado con lujo de detalle las características de prácticamente toda la ciudad del país, por lo menos las más pobladas. O sea que tiene un mapa regional de dónde son las zonas más frías, más cálidas, etc. Nosotros estaríamos en la más fría, ¿sí? Con la misma calidad que Tierra del Fuego, para que se den una idea. Pero además está determinado por otras planillas las características que tiene la ciudad en particular de Bariloche. Entonces, cuando vamos en particular a la ciudad de Bariloche, que es este rengloncito que está pintado en amarillo, van a encontrar que dice que la temperatura de diseño para invierno, al exterior, tenemos que considerar menos 11 grados centígrados. Repito, cálculo de balance. No es la temperatura real que podemos tener afuera, porque ustedes saben que puede llegar acá a menos 20 grados cero. Pero se toma como un promedio en invierno, menos 11 grados, 4 afuera. ¿Sí? Eso, repito, son cosas que ya están estudiadas, ya están demostradas. Lo tiene la norma Iran, que es un ente súper reconocido. Se lo estamos inventando la pólvora. Ahora, cuando yo sé cuál es ese nivel de aislación, también tengo en la norma Iran cuál es el nivel de aislación que tiene que tener la pared. Entonces, si yo sé que afuera para esta ciudad es menos 11 o menos 11,4, como dice Iran, no puedo tomar lo mismo que en Buenos Aires, donde el nivel exterior es 5 grados positivo, o en invierno, ¿sí? O 1 grado positivo. O sea, obviamente hay más de 10 grados de diferencia entre una cosa y otra. Cuando vamos a los cálculos, que no es esta la intención que ustedes aprendan el cálculo, pero hay 4 ejemplos acá para que se den una idea según el material que pongo en la pared que pasa, y donde yo tengo que cumplir, como no sé si llegaron a ver acá, que tenía que cumplir un nivel mínimo de 1,15 de un nivel de aislación, en el caso más bajo de calidad. Hay 3 calidades para ir a vivienda: vivienda A, B y C. La C es la más, digamos, la menos aislada. Y para ese nivel tenés que tener en la pared una aislación de 1,15 en lo que se llama el coeficiente de transmitancia térmica, que es un K mayúscula. Ahora, si tengo que llegar a 1,15, fíjense qué pasa si yo pongo ladrillo hueco, estoy en 1,50. Si yo pongo ladrillo macizo, estoy en 1,70. Si pongo bloque de hormigón, estoy en 2,19. Si pongo adobe con cámara de aire, bajo a 1,10. ¿Sí? O sea,
No estoy diciendo que tenemos que hacer toda la casa de adobe, digo las distintas como ejemplos para que comparemos y pensemos un poquito, y yo creo que el 99% de las viviendas no cumple en Bariloche, no lo cumple. ¿Sí? Los muros que hoy tenemos no llegan a 1,15 en ningún caso. Extrañamente puede llegar a 1,10, pero mayormente no lo estamos cumpliendo. Y eso tiene que ser para toda la superficie de la pared exterior. Imagínense que cuando yo voy al vidrio, el vidrio tiene un K de 3. Y si le pongo vidrio doble, baja a 2, algo. Pero no bajo a 1,15 ni con vidrio triple. Por lo tanto, esta superficie yo la tengo que reducir al máximo. ¿Sí? Y entonces entramos acá de lleno en lo que es la energía solar. Cuando yo hablo de la energía solar pasiva, significa que no hay motores pasivos, ¿sí? Porque está la fotovoltaica, que ahí sí es activa porque entra en juego una batería, motores, generación de electricidad. Entonces eso es energía solar activa. Pero energía solar pasiva es donde no hay motores, no hay cables, ¿sí? No hay ningún elemento dinámico que genere la electricidad o la energía. Entonces acá lo que entra en juego es las distintas épocas del año, ¿sí? Ustedes verán acá que hay en invierno cuando el sol está más bajito, ¿sí? En el medio lo que sería otoño y primavera está por el medio, que más o menos podemos considerar 45 grados para tener una cifra más redonda. En verano está casi vertical, ¿sí? Está arriba del techo, ¿sí? Por supuesto que en verano recorre más horas, en otoño, primavera un poco menos, y en invierno tenemos 3 horas, 4 horas de sol, y en las horas centrales, vamos a tener sol de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. ¿Por qué? Y estamos hablando del norte, ¿sí? Fundamentalmente mirando al norte pleno. Si la casa está sesgada, inclinada, o si tiene todo el frente al este, por ejemplo un edificio de varios pisos que tiene cara solamente a la calle y está al este, tienen por ahí nada más que media hora por día. Porque del este en invierno sale a las 9 de la mañana y ya a las 9 y media capaz que da al norte o a las 10. Entonces el tema de la orientación es muy importante. Ahí les quiero aclarar, no quiere decir que yo entonces tengo que romper la estructura de un edificio y no me sirve la cara este de la calle. Bueno, lo que tengo que tratar de rescatar de alguna manera con algún tipo de ventanas que se llaman bow window, que uno sale con la ventana para afuera, entonces busca que una cara de la ventana busque otra orientación que no es la perpendicular a la fachada. ¿Me explico? Lo mismo puedo hacer con el contrafrente o con patios intermedios. O sea, es cuestión, repito, de diseño, no es que es imposible. Bueno. ¿Cómo te va? Adelante, de ahí tenés a la silla por ahí, adelante, no hay problema. Entonces cuando el sol me da en un vidrio, ustedes habrán escuchado hablar de lo que es el efecto invernadero en los coches. Yo dejo el coche al sol en verano y después quiero entrar y me quemo asado, no puedo ni agarrar el volante. ¿Por qué pasa eso? Porque está lo que se llama el efecto invernadero, o sea, los rayos ultravioletas que entran, quedan rebotando en el interior y se multiplican y se multiplican y se multiplican y no pueden salir. Entonces se genera lo que se llama el efecto invernadero. Ese efecto invernadero es una ganancia gratuita de energía. ¿Y cómo hago para guardarlo, como les decía, y cuando se va el sol, ese material entregue la energía? Bueno, hay varias formas. Pero la intención principal es tener en cuenta el ángulo con el que pasa el sol, ¿sí? Que me entre por alguna ventana que sea lo posible norte. No quiere decir que no puede estar al este, como les dije, o al oeste, pero va a ser menos horas que al norte. Entonces siempre tengo que tratar de tener lo más pleno posible y lo más directo posible la ventana al norte. Cuando tengo la entrada que da en estos muros que están al interior, puede ser un muro que está a 2 metros o a 3 metros de la ventana. Puede el piso ser también un lugar donde acumulo, porque tengo contrapiso, de hormigón, piedra, etc. O las paredes que están en el interior o en el perímetro, que cuando entra el sol, a través de la ventana, pegan alguna pared o en algún piso y se acumula el calor en ese material. Pero ahí tienen que ser materiales macizos, ¿sí? Materiales macizos no serían ni ladrillo hueco, ni tergopol, o sea, los materiales aislantes ahí no me sirven. Entonces, a la cara donde da el sol, tengo que ponerle materiales, se llaman de alta densidad, o sea, muy pesados, ¿sí? Y los materiales más pesados son los que no tienen aire.
O sea, el tergopol es liviano, ¿no? Para que no demonía, el ladrillo busco es más liviano que el ladrillo macizo, la piedra es más pesada, bueno. Entonces hay que buscar materiales que acumulen la energía para cuando se va el sol la entreguen. El material, les adelanto, que más acumula y que más lentamente entregue, por lo tanto se considera el más eficiente, es el agua. Que de hecho ustedes saben que los sistemas de calefacción más modernos usan agua. O sea, los radiantes, los radiadores, todos usan agua. O sea, hace 100 años que usan agua y no han cambiado el agua por un aceite o por otra cosa porque no hay mejor que el agua. Porque lo más eficiente en transmitir el calor y lentamente, eficientemente es el agua. Entonces, eso lo puedo poner, por ejemplo, en un vivero. Una cosa que normalmente no está en el diseño de las casas es pensar en un invernadero, aunque sea mínimo, no sé, 2x3, 2x2, 3x3, más allá que sería un ambiente más. Adelante, jugate, ahí tenés banquito, pasa. Acomodate también. Recién empezamos hace 5 minutos. Entonces, todo esto que yo logro con la acumulación me permite pensar en dónde tengo que poner material de acumulación, dónde tengo que poner aislante. Los tipos de muro que yo quiero destacarles, que en el librito que les pasé, está, si quieren después mírenlo en el índice, son muros de acumulación, como les digo, muros aislantes, pero también están los muros que se llaman mixtos. Quiere decir que yo puedo tener, si en esta cara que tengo atrás mío, esta pared en el interior, me da el sol, yo puedo de adentro tener ladrillo, pero de afuera tener aislante. Entonces las paredes no tienen que ser un material homogéneo necesariamente. Puedo tener construcción húmeda de adentro y construcción seca de afuera. ¿Sí? Puedo ir mezclando, puedo hacer un mix. No en todas las paredes, pero por lo menos en algunas. Y depende el diseño y las características. ¿Sí? Después si quieren, yo porque quiero acelerar para ver otras cosas, pero si quieren después me vuelven a preguntar, vamos para atrás y vemos todo lo que quieran de vuelta. Acá les hago nada más que un par de imágenes que voy a mostrar de los materiales que yo, por lo menos hasta el día de hoy, se conocen como de los más aislantes y más nuevos que hay, porque el tergopol es muy viejo, la lana de vidrio es muy vieja. De hecho, la madera, cuando yo hablo de la madera como aislante, muchos se asombran, pero la madera es uno de los materiales más aislantes que hay. Ustedes saben que la madera en general se llamará liviana, ¿no? De pino, no es una madera roble, muy pesada, porque cuanto más pesada, menos aire tiene, menos aisla. ¿Sí? Pero en general, las machimbres, las maderas que estamos usando en la construcción, son maderas livianas que son bastante buenas aislantes. Pero los que más han destacado últimamente es uno que se llama Retac, que es un bloque como de cemento, pero que tiene una mezcla dentro con materiales que es una fórmula secreta que no la sabe más que el dueño, donde le agregan como, no sé, por decirle, pelotitas de plástico, no sé de qué, donde lo hacen muy liviano. De hecho, esos bloques, yo me acuerdo que un alumno ha traído, yo daba clases en una escuela, y un alumno ha traído un bloque y lo pusimos en un balde de agua y flota. O sea, está liviano y flota. Bueno. Y además es impermeable, no absorbe el agua. Con lo cual es bueno para el tema de no tener humedad. Bueno, eso es un material. Otro que hay es uno que se llama SIP. Son paneles como sándwich donde tienen un aglomerado de madera en ambas caras, que se llama OSB, y en el medio un aislante térmico, ¿sí? Que puede ser de distintos materiales, ¿sí? Poliestireno expandido, puede ser, tienen distintas fábricas, tienen distintos materiales. Estos tipos de materiales cumplen, y no solo que cumplen, sino que están en un nivel por lo menos de clase B. ¿Se acuerdan que les hablé de clase A, B y C? ¿Sí? Tanto el Retac como cumplen por lo menos en clase B, ¿sí? En los muros. Acá les quiero ya entrar a contar el caso que les mencioné al principio, donde había una propuesta que le hice a dos alumnos, a toda el aula, pero hubo dos alumnos que son los que destacaron, hicieron dos proyectos, donde terminamos haciendo una publicación en una revista que está en internet, que es academia.edu. ¿Sí? Lo pueden buscar, está como una publicación científica. ¿Sí? Por supuesto, a un nivel de estudio de escuela secundaria. Pero está muy bueno porque les hice buscar para una ubicación determinada cómo fueron consiguiendo los datos que debería cualquiera conseguir para saber cuánta ganancia de energía tiene cualquier casa a través de los vidrios. Entonces, este es uno de los ejemplos que ellos diseñaron con pautas que yo les marqué de que tenía que tener la mayor cantidad de aventanamiento al norte, menos al este y al oeste, y en lo posible sea casi cero al sur. ¿Sí? Esa es como la pauta principal que yo les pido. Este es uno y este es el otro.
que como verán tienen hasta vidrio en el techo, salientes, hacen como una especie de patios cerrados, vidriados, que podrían llamarse invernadero, vivero, o los halls de entrada también puestos con por lo menos una cara al norte de vidrio, son otra fuente más de captación de energía. Acá a la izquierda ven la fachada norte, ven que tiene bastante de vidrio, y a la derecha ven de costado, que incluso tiene lateralmente también, se ve este espacio como, que en este caso esta alumna está muy buena, lo proyectó como en 2 pisos el vivero. O sea, tiene invernadero, como un balcón del dormitorio que lo cerró con vidrio, y abajo hay una salida de un, no me acuerdo si era el comedor, el living, que salía también en un espacio vidriado, ¿sí? O sea, cuando yo les digo a los alumnos invernadero o vidrio, enseguida empiezan a pensar en plantas. Que no está mal, puede ser, por ahí te interesa el tema y lo usás para eso, pero no necesariamente. Puede ser una plaza seca para poner mesa y silla y también ganas calor. Acá empezamos con la parte más técnica, digamos, pero no hace falta que ustedes ahora, no estoy pretendiendo que aprendan esto, sino que vean cómo hay demostraciones de investigaciones científicas donde hay datos en internet, que los sacamos de internet, donde te dicen cuántas horas, para un lugar determinado de la ciudad, que nosotros elegimos acá cerca del barrio de Las Margaritas, un terreno que hoy es una plaza, si tuviera ahí la casa con una orientación, ¿cuál sería la cantidad de horas de sol que tiene ese lugar? O sea, un lugar concreto. No es lo mismo, ya les adelanto, acá que en Irahuapi que en Yayaba, ¿sí? Porque las características cambian, ¿sí? El asoleamiento es distinto. Por supuesto estamos hablando de que no tenés ningún obstáculo, no hay árboles que den sombra, no hay edificios altos que den sombra, sino que estamos hablando solamente de una posición determinada de un terreno, ¿sí? Y en este que viene es lo mismo, pero ubicado en el Google Earth, que se ve como un mapa satelital con imágenes, donde determina, acá ven que está dónde está el sol, y te da después una planilla donde dice exactamente la cantidad de horas de sol que va a tener, ¿sí? Según esa posición en ese terreno, la orientación que tiene, si pongo la casa más al norte, el giro que le doy, todo eso. Los números por eso son muy chiquititos, pero me importa ahora que entiendan cuál fue el proceso, ¿sí? Y cuál era la información que se iba obteniendo, porque después según el terreno que usen va a variar ese numerito. Acá lo que se hizo es un resumen que también está en internet, uno puede buscar en sitios web de clima, donde les dice cuántos días de nube o de sol tiene un lugar, una ciudad, durante todo el año. Entonces uno puede, según la fecha, determinar cuál es la cantidad de días de sol que tengo en temporada de verano, en otoño, en invierno, ¿sí? En primavera. Y yo fui haciendo, en base a esto, un porcentual, para estar siempre del lado de la seguridad, tomaba menos de lo que realmente tiene de sol, o sea, los días que se consideraban seminublados y había sol pero no tanto, no los tomaba. Tomaba los días con más energía solar, ¿sí? Es decir que más allá del porcentaje que yo tomé, había más días de sol y más energía de la que tomé. Entonces, por ejemplo, soleado pleno se tomaba un 60%, no, soleado, que no es pleno, 60%, pleno el 39%, y reducido, que son más, un poquito con nubes finas, sería, podríamos decir, 21%. Digo, para tomar teníamos que redondear un número para hacer un cálculo. Pero igual estábamos, como repito, del lado de la seguridad, porque había más energía para entregar. Porque la gente se cree que si está nublado no entrega energía, el sol entrega igual, ¿sí? Por supuesto que si el sol sale pleno, no hay nube, sube 10 veces la capacidad. Bien, acá lo mismo, es un cuadro que toma en cuenta esas variantes de días de nube, de días de sol, según la época del año, y se determina cuántos son, dónde pasa el día que yo tomo, para, según sea el clima. Yo tomé, les cuento, no tomé verano. ¿Por qué no tomé verano? Porque nosotros en Bariloche, los días de verano prácticamente no tenemos tanto problema de frío. Y además, en general tenemos problema de calor, y los invernaderos lo que vamos a tener que hacer es ventilarlo, porque si no nos morimos de calor. Pero los problemas que tenemos de frío es en los otros 3 temporadas. O sea, acá empezamos a tener que tener calefacción en otoño, que lo estamos viendo, lo vivimos los últimos 2 meses, todo el invierno y también la primavera. O sea, la gente viene a esquiar en agosto y septiembre y la nieve. O sea, nosotros tenemos 3 temporadas, 9 meses que tenemos que pensar en calefacción y en ahorro de energía.
Entonces tomé esas tres cosas, ¿sí? Otoño, primavera, invierno, y en cada uno cuál era el porcentaje de ganancia que tenía o de energía que podía tener. Acá también hay en internet un dato que me brinda una empresa, que estaba ahí puesta, supongo, Ividen, porque estoy repitiendo del mismo sitio web toda la información que saqué, en donde sacaba cuál es el promedio, ¿sí?, de energía solar según este sitio en cantidad de kilowatts. ¿Sí? De todas maneras, digo, no es el que yo tomé, ahora les voy a decir de dónde sacamos nosotros, pero dígame varios sitios que uno incluso podría tomar un promedio si quiere, de cuál es, que da una empresa, da otra, cuántos kilowatts se entregan. Pero acá ya nos dice que en otoño entrega tantos kilowatts, 3,1 kilowatts por hora, en invierno 3,1, en primavera llega a 6,5, porque claro, son más días de sol que en otoño y en invierno, entonces hay más cantidad de energía, porque si hay más nubes, como dije, hay energía pero más baja. Cuando es sol pleno durante muchos días, esa energía es más fuerte. ¿Sí? ¿Cuál es la que tomamos? Bueno, hay una investigación que se hizo en la CONEA, acá en el Centro Atómico, en el año 81, que hizo un estudio de cuál es la cantidad de kilowatts que entrega por metro cuadrado del sol acá en Bariloche. O sea, me pareció la más... Claro, porque está específicamente hecho el estudio en Bariloche, por el Centro Atómico, entonces era como que teníamos que saber. En base a eso, era una cantidad de datos y que además tomaba en cuenta si la ventana estaba perpendicular al suelo o si tenía inclinación. O sea, yo no pensaba en una ventana, yo pensaba en una superficie, cuánta energía recibía la superficie. Sí, sí, sí. Pensado por ahí en energía solar para fotovoltaica, pero me da igual, yo quiero saber en esa superficie cuánta energía pega en el vidrio en mi caso. ¿Sí? Entonces, según el ángulo, también variaba. Y estaba todo ese dato. Entonces está buenísimo, porque en los proyectos de los alumnos hay casos donde la ventana es inclinada. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo fuimos resumiendo, fuimos tomando todos estos datos, y acá estamos en el primer resultado que dio de uno de los estudios. ¿Sí? En uno de los proyectos, en el primero, en la casita que era más chiquitita, le daba que en invierno, dice, la energía por día, según la cantidad de horas de sol que tiene 2.133 kilocalorías por metro cuadrado. Ven que es menos que la que mostré antes, que no es la que tomé. Vuelvo para atrás para que vean. Acá hablábamos de 3,1 kilos, 3.000 kilowatts. ¿Sí? No, perdón, 3,1 kilowatts. Y acá estamos tomando acá le falta la coma, 2,1 kilowatts. ¿Sí? Claro, está tomando incluso menos. Y el resultado que está abajo, en invierno, estamos llegando a que en kilowatt tenés 426 por metro cuadrado. ¿Sí? En invierno. Sí. Y en primavera, por ejemplo, también está por ahí cerca, 300 y pico. Digamos, va variando, porque también tiene que ver ahí la superficie que tenía, porque por metro cuadrado, la superficie que tenía de vidrio, la inclinación que se le daba, la orientación. No es lo mismo si está al oeste, al norte o al este. Entonces todo eso iba variando. Y acá de vuelta tenemos las ventanas, por ejemplo, al norte, ven, el metro cuadrado, en este caso en invierno, cuál es la superficie que tiene este proyecto, la cantidad de kilocalorías que decíamos por hora que daba para ese caso, en esa orientación, y se iba haciendo un cálculo donde al final tenías el rendimiento por medio en kilocaloría por hora diario, que daba 3.000. 3.000 kilocalorías, para que se den una idea, es una estufa. O sea, una estufa no grande como aquella, pero una estufa mediana. ¿Sí? Entonces, el momento en que pega el sol, durante una hora, estamos teniendo una ganancia bastante importante por hora. Bueno, notorio, está bien más o menos similar, ve 3.300, 3.100, pero estamos ganando un montón de energía, para que vean los cálculos cómo da, que también hice un cálculo por metro cuadrado de edificio y por volumen de edificio, metro cúbico, que no es lo más importante porque también varía según la altura del techo, etc. Pero lo que quería fundamentalmente destacar era cuál era la capacidad que teníamos de ahorro de energía solar. Este es el otro proyecto, que hizo otra planilla un poquito más grande, parece que fue otra cosa, pero es lo mismo que antes, pero para otra casa. Y acá lo mismo, estamos teniendo de vuelta 3.000 y pico de kilocalorías por hora diaria, tenemos la cantidad de metros cuadrados, o sea, depende del proyecto
iba variando según la orientación, la inclinación del vidrio, todo eso se iba combinando para tener un resultado. En invierno, en otoño, el invierno y en primavera. Al final, este es el otro de otoño, voy pasando rápido porque ya... y primavera. Esta es, digamos, la combinación de todo lo que les mostré recién. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el rendimiento, con la ventana perpendicular al suelo, digamos, tenés un 154, esto también eran kilocalorías, ¿sí? No faltó poner ese detalle. Y el rendimiento es 175 cuando es inclinado. Cuanto más inclinado está, más perpendicular al ángulo del sol, más incidencia tiene y más calor genera. ¿Sí? Entonces, también es importante para tener en cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Entre la misma orientación, una ventana perpendicular o inclinada, y un 10-15% más se gana. ¿Sí? Uno tenés lo que dio al este, lo que dio al oeste, y después en invierno y después en primavera. Como ven, en todos los casos se gana. Un poco más, un poco menos, pero es importante que se tenga en cuenta. Cortaron la luz, justo, llegaba casi al final. Faltaba poquito. Pero lo que faltaba, digamos, no es mucho. Lástima que no sé si lo voy a... Salvo que la Laura, si no ella, que tiene la computadora con batería. Sí. A ver, probá a ver si se prende la luz. Que debe ser que van a volver la luz. Ah, bueno. Vamos a desenchufarla por las dos, que no se afecte a la computadora. Pero aprovechemos si quieren para hacerme alguna pregunta. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿Les quedó alguna duda? Sí, yo. Dale. En mi casa tengo el corredor, o sea, lo hice cerrar ahí un vidrio grande, después tiene como 9 metros de vidrio alto y de este lado también. Pero a la noche es una heladera. Yo Claro. dejo una planta y se me congela. Claro, primero, lo que habrás visto el proyecto que mostré cuando mostré la de los alumnos, ¿o ya había llegado? No estaba cuando explicamos el tema de los materiales. Cuando explicaste el tema de los materiales, la diferencia entre el vidrio y la pérdida de los otros materiales, ella justo no estaba. Pero Porque mirá, ese tema. el tema es así, cuanto más vidrio al norte tenés, mejor. Pero después al este, el oeste, tenés que poner nada más que un 20% de la totalidad de las ventanas, y al sur en lo posible 0, o achicarla lo máximo. En general yo al sur trato de poner ambientes como baños, lavadero, que sean cosas que si no da el sol no importa, porque es un ambiente donde uno se quede horas. ¿Sí? Claro, pero a mí me agarra el sol a la mañana, que tengo en la parte de la cocina Sí. 2 ventanales grandes Sí. con doble vidrio, Sí. que yo le metí la maderita entre medio y tiene un espacio así. Y después, bueno, le llega esa ventana que es de 1 metro, pero después le agarra toda la tarde a todos esos 9 metros. Que será al norte. Es esta parte, así. La agarra justo todo, porque lo miré como para que la agarre. El tema es ver bien la orientación. Por ahí yo veo con una brújula, bueno, si yo vemos el terreno, yo por ahí me sé Pero a la ubicar. tarde, digamos, hace 30 grados y a la noche la planta que dejo ahí se me congela. Se congela. Sí, Claro. es Bueno, La pérdida. ahí ella sabe mucho de plantas, te puede ayudar también ahí. Pero lo que yo, desde el punto de vista de la calefacción, el tema es que te faltan por ahí materiales que acumulen para entregar el calor de noche. Y además, algo que también había hablado yo con ella, es aislar los vidrios, las ventanas. Fíjate, la costumbre hoy en día es esto, le pongo vidrio doble pero ya no pongo más los postigones, y es un error. Claro. El O postigón es lo una que buena tiene. cortina O también. una cortina de enrollar, o una cortina del lado de adentro. Del lado de Pero adentro. no esto es decorativo. Decorativo. Pero la cortina que abarca todo el vidrio y que en lo posible podés poner doble cortina. Vieron que se usa una que son más de telita más finita para que pase la luz, y después hay una más de oscurecimiento, pero esa doble cortina hay que conseguir que todo el perímetro quede tocando alguna madera. O sea, lo que se hace en muchos casos es que vos le haces como si tuviera una tabla acá y una tabla acá, ¿sí? O si la ventana la pones bien hacia afuera, porque acá lo que vos tenés es un umbral del lado de afuera. Si yo la ventana la pongo bien de afuera, al borde externo, me queda ese umbral que está afuera, lo pongo de adentro. Me queda de adentro, ¿me entendés? Porque el espesor de la pared es así, pero la ventana está acá y me queda un pedazo de umbral interno.
Entonces ahí yo pongo la cortina dentro de ese espacio, que toque el suelo y toque los laterales, y se hacen cámaras de aire entre el vidrio y las cortinas. Si vos agregás cortinas a todas las ventanas que tenés, vas a generar una aislación que va a demorar o evitar que baje tanto la temperatura. Si a eso le agregás, como te digo, elementos que mientras que tenga sol acumulen, por ejemplo, un tambor de agua, un bidón de 200 litros de aceite que lo llene de agua, cuando pega el sol en el tambor metálico, el agua se va a calentar y después, cuando el sol se va, entrega el calor los 200 litros de agua. ¿Me explico? Entonces eso hace que durante 3, 4 horas el calor que entrega esos materiales no baja tanto la temperatura, y si le sumás el hecho que vos estás aislando el vidrio, que podés, como te repito, de adentro y de afuera aislarlo, podés ponerle postigones, hay que hacer un diseño para eso. Y lo que pasa es que es más difícil cuando la casa ya está construida que cuando estás pensando en una obra nueva. Pero soluciones se pueden encontrar, lo que pasa es que hay que empezar a buscarle la vuelta, y siempre va a salir más caro solucionar algo que existe que pensar algo desde cero. Y hay un nylon que es bien transparente que se suele usar para poner encima de las mesas, así para que no se ensucie. Eso, por ejemplo, si yo lo coloco, sé que eso ayuda mucho, pero... Mira, lo que sirve como aislante, lo que pasa es que eso pierde transparencia, es el polipropileno, digo, que son como 2 caras de plástico con camaritas de aire adentro. Algunos los ponen para un alerito en el exterior, para que tenga luz. Bueno, eso es aislante, porque tiene todas camaritas de aire. Vos lo mirás de costado y ves 2 caras de plástico y todo un montón de como tablitas de plástico que van separando como celdas de plástico de aire. Entonces eso sí es aislante, porque vos pensás que siempre lo que aísla es aire. Si yo te digo el tergopol, lo que aísla no es el plástico, es la pelotita, el aire que tiene adentro la pelotita. O sea, cuanto más chiquito es el espacio de aire, más aislante es. ¿Alguien quiere eso. comer? Más preguntas. Ah, entendieron todo, qué bueno, perfecto. Están todos aprobados. Bueno, lo otro que les quería comentar es que en el tema de las ventanas, que había hablado con ella el otro día, el tema de las ventanas es importante pensar, por ejemplo, sistemas internos que pueden ser deslizables. Si uno puede tener una pared que es ciega, y yo puedo poner acá un postigón interno que se deslice para acá y me tapa la ventana. De vuelta, todo eso son cuestiones de diseño, uno tiene que buscarle la vuelta para solucionar si hay algo existente. Y si es nuevo también se puede tener en cuenta eso, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en el libro que les pasé, hay imágenes donde ustedes van a ver que hay, por ejemplo, un cuadro pintado como un cuadro decorativo y el cuadro se desliza y tapa la ventana. Pero el cuadro es una cosa que tiene tela y forma cámara de aire. Claro. ¿Entiendes? Entonces es buscarle la vuelta a todo eso, ¿sí? Los postigones que van de afuera, por ejemplo, yo cuando vine a vivir acá, en mi casa empecé poniéndole postigones que tenían la bisagra arriba y se levantaban como un alero. Entonces en verano me servía como alero para que no pegue el sol en la ventana. Y en invierno lo bajaba y tenía la aislación. ¿Sí? El blackout también es muy productivo para El tema con el blackout, como yo te decía, que vos bueno. tenés un rollito y Sí. cuando lo bajás, que no te quede en juego. Exacto. O la otra, cuando es así, es que de los laterales vos dejes unas polleritas para que después el blackout y la pollerita hagan Haga esa contacto. cámara de aire. Y entonces tenés una cámara de aire estanca, porque si la cámara de aire no es estanca, no hay aislación. ¿Sí? O sea, no es que yo pongo una cortina acá a 10 centímetros y entra el aire por acá y no sepa nada. Imposible, claro. Tiene que estar los laterales cerrados. ¿Sí? Todo el perímetro. Y abajo tiene que tocar acá, arrastrar la cortina por la base. Además, el problema que yo veo, que lo que justo comenta la señora de la casa de ella, es que en el invierno, no sé si tenés tanta ganancia de calor con el vidrio como la pérdida que vos tenés de calor, porque ella, por ejemplo, en verano tiene mucha ganancia con la construcción de ella de calor en función del sistema y menos, por supuesto, menos pérdida, pero
si vos haces un mapa de calor en el invierno, a ella se le va todo el calor por ese lugar, por esa construcción vidriada que ella tiene. Si vos haces como si fuese un mapa de calor, la casa donde más pierde calor ella es en ese lugar, por ejemplo. Vos tenés que ver las dos cosas. Yo no lo fui a ver. Porque no lo gana con nada. No, que no va a alcanzar a recuperar, No, por lo menos en el invierno, ¿no? Yo no tendría que ir a verlo al lugar, pero estoy seguro que el problema es que la orientación de las ventanas son más grandes a otros lugares que no es el norte. Que no es norte, claro. Entonces ahí viene el problema. Ahí está el Vos estás problema. poniendo ventanas donde no tenés que tener. Claro. Porque si yo tengo una ventana, por ejemplo, Pasa bueno, nada. acá por ejemplo el sur está allá. No hay ninguna, creo que el baño nada más tiene ventana. Esta casa está bastante bien, este Claro. edificio está bastante bien. Está bien pensado. ¿Me entendés? Porque vos fíjate que el sur, que es allá, es donde pone el baño, la cocina con ventanita chiquita. Claro. Pero si yo hago al revés y digo, este es mi sur, y todo mi hall de invierno, mi hall frío y esto es donde más vidrio tengo, resulta que al sur Sí, no, sí. nunca le va a dar el sol, porque por el sur no va del sol jamás. Claro. Entonces no voy a tener ganancia. Eso en cuanto a la ganancia. Lo otro que insisto es el tema de la pérdida que hay que hacer desde el punto de vista de ponerle otros aditamentos para que esto no sea un elemento de pérdida. Claro. Vos le pones postigones de madera. Me acuerdo una señora conocida, una investigadora de Neuquén, le dije, conseguiste una cortina gruesa y consiguió una, que no sé de dónde la sacó en Neuquén, unas cortinas que son como tableadas y son como doble tela y adentro tiene aislación térmica. Ah, mira. Y la cortina es como una puerta plegadiza. Es cuestión de, por ahí lo puede uno fabricar. Sí. No, yo para toda la parte de la casa, la otra, porque ahí no, ni le pongo cortina, porque yo miro a la mañana y directamente las cortinas las tengo corridas así porque me levanto y ya se ve la claridad y ni luz necesito. Bueno, ahí ya juega una cuestión que siempre decía yo a los alumnos, nada es perfecto en este mundo, o sea, todo tiene su pro y su contra. Claro. No hay nada Donde ganás exacto. una cosa, perdés No, otra. claro, donde ganás en un lado, perdés por otro. O sea, eso, vos querés ganar luz y querés que entre luz, y bueno, tenés que correr así. Ahí vas a perder energía. O sea, ganás en ahorrar luz para no prender la luz de la bombita, pero perdés calefacción. Nada es perfecto. Y por otro lado están esos, vio unos, son como ¿cómo le puedo decir? Un papel que uno pasa desde afuera y parece espejo. No, eso no No conviene hace nada. nunca en Bariloche, porque eso es para que rechace la ganancia del sol. Eso te sirve en un lugar como Salta o Tucumán para decir no quiero calor, porque tiene calor todo el año. O sea, rechaza el sol todo el año. ¿Me entendés? Si vos pones un elemento espejado del vidrio, o sea, un foil que se le pone de afuera, que es autoadherente, como se usan los coches para que no veas adentro del coche, Claro. esos foils Eso te hace perder. impiden que entre, primero te reduce la iluminación, segundo, cero ganancia de sol. Gracias. Ese no- Mi yerno me decía, no, ponele otro vidrio y listo, que en vez de poner eso que... Bueno, sí, por supuesto, vos me dijiste que ya tenías vidrio doble. Tengo vidrio doble en la parte de la cocina, pero no en el balcón. Claro, eso, el vidrio doble ganás, pero acuérdate que yo, no sé si vos estabas, yo dije, hay un número que tiene que cumplir según una norma, que dice que las paredes en Bariloche tienen que tener un cálculo de un coeficiente que se mide, que es 1,15 para Bariloche, o menos. ¿Sí? El número tiene que ser menor a 1,15, o menor a 1, ponele para que te acuerdes mejor el número. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo una pared de bloque, de cemento, tiene 2, y pico. Si le pongo el ladrillo hueco, 1,5. Yo tengo que bajar a menos de 1. Le puse ladrillo, una cámara de aire así y otra vez ladrillo. O sea, yo podría haber sido 2 casas, pero hice una. Bueno, ladrillo, Sí. cámara de aire, ladrillo, Un ladrillo. te puede llegar a acercar bastante al 1,15. Acá, en la parte que no tenés ventana. Ujú. A lo que me faltó decirte que acá un vidrio simple es 3 o 4. Claro. Y si yo le pongo vidrio doble, baja a 2 o 2,2. O sea, el vidrio simple, el vidrio doble ya perdés la mitad. ¿Me explico? Sí. Si le pones vidrio triple, que también te venden en Bariloche, fabrican vidrio triple, ya te acercás más al 1,4, pero no vas a llegar al 1,15. Para llegar a 1,15 hay unas cosas que se venden en Europa, que acá salen carísimas, que es gas, que venden un gas que es transparente, que se pone adentro de la cámara
Y entonces ahí llegan a un nivel de donde el vidrio tiene una aislación como mínimo de 1,1, pero es carísimo. Claro. Este, Inyectado. le va a salir más barato pensar en la cortina o el postigón. Claro. Al vidrio doble. Vamos a ver si puedo ver los que faltaban, ya que como libro. Entonces también el madera tiene que ser con un vidrio doble. Si querés que se mantenga, como dice ella, que no congele tanto, mejor. Sí. Por eso, por ejemplo, yo trato de que a veces los invernaderos terminen con una altura bajita, porque trato siempre de que reduzca la superficie del vidrio que tenés que pagar, ¿sí? Y el volumen que tenés que calefaccionar. El único problema de eso es que cuando es bajita, el vidrio que queda más abajo de las plantas, si la planta crece, está cada vez más cerca del punto de congelamiento. ¿Sí? Porque cuanto más cerca estoy yo del vidrio, que esté en el techo o en la pared, más baja la temperatura. ¿Sí? Si yo afuera hace menos 10 grados, al lado de la pared, del lado de adentro, pueden hacer, no sé, por decirte, 18 grados a favor, pero si yo me alejo, va a ser 20. Porque acá en el medio va a estar más calefaccionado, pero acá estoy cerca de donde se pierde el calor. ¿Sí? Bueno, por eso mismo en algunos invernaderos se usa la tela antihelada dentro del invernadero, porque Total. se Sí, necesita. sí. A pesar de que Esa es la otra, las telas especiales, que los telas conoce ella antihelada. porque es más de la parte de agricultura eso, que son telas especiales para protección de la helada de la vegetación. Eso sí puede servir para el tema de la planta, digamos. sí, hay telas antiheladas que se usan en los invernaderos o que se cubren los bancales justamente para evitar la helada. Y acá no sirven, de hecho los he usado y sirven muy bien. O sea que eso también. ¿Son esas de color negro? ¿Son unas negras? No, son blancos. ¿Blancos? Parece una giselina blanca, Bien. permite el paso de la luz, que de día pasa la luz y el sol, pero a la noche le hace una cubierta que no permite que la helada afecte la planta. He visto en el valle, cuando pasás por el valle vi que hay en el valle. En el valle de color blanco, No, negro me pareció. negros, porque también están los negros que son las medias sombras, porque en otros momentos tenemos que cubrir a nuestros cultivos también del excesivo calor, Al del revés. excesivo sol. Exacto. Entonces depende de qué época del año ponemos O blanco o o negro. negro. Yo acá en el jardín, acá en pleno Sí, Bariloche, acá mismo. Hago eso. Va cambiando. Sí. En lo que se llaman microtúneles, que son los bancales con una pequeña cobertura tipo como dilucito. como el Exacto. tubo, como un tubo. Un exacto. caramelo se hace en la punta. Sí, ese es un método bastante sencillo de poder atarlo a la tela antihelada o a la media sombra, y depende del momento es lo que hacemos, si subimos, bajamos va regulando el calor, la temperatura. la temperatura, exacto. Bueno, estaba justo en la última imagen, estaba viendo, que después venía nada más que la bibliografía. Yo por más que nada, por ahí, si les interesa, está el librito ese que recién pasé, pero también hay publicaciones que se hicieron, que salieron en revistas o en revistas científicas. Está el tema de la ordenanza. Si quieren, después yo les paso el PDF para que lo muestren a los chicos. De hecho, el martes me invitaron a una escuela a dar una charla sobre esto en Nehuen Peumán. Así que, pero hay varios autores. También está acá la cita de la CONEA, que yo te decía, la investigación que se hizo. Maestría con Z es el librito que les pasé. Pero hay varios. Lo que pasa es que en esto hay muchas cosas que están en internet que por ahí no son, digamos, como en todas las cosas, hay distintas posturas. Por ejemplo, hay gente acá en Bariloche, de la Fundación Bariloche, que habla mal de los invernaderos. Pero yo sé que yo fui a charlas de esta persona
y él habla de un solo invernadero que hizo en su casa. Entonces me parece a mí que no es muy científico con experiencia comparar uno solo. Si vos me dijera, analicé 50 invernaderos y Claro, sí, distintos tipos de... un invernadero, lo que pasa es que por ahí te salió mal ese invernadero. Claro, sí. Yo Pero mirando lo suficiente de para terminar. invernaderos aprendí que si haces un agujero en la tierra, abajo, Se acumula el calor. claro, tenés 12 grados de temperatura a 30 centímetros más o menos. Sí. Que si tenés un tanque de agua que de otra manera se te congela, pero haces un hoyo y pones el tanque la mitad más o menos bajo Esa parte que tierra, se entierra no se congela. no, la tierra, como tiene 12 de temperatura, mantiene todo el tanque. Lo que hay, 12 es bastante, digamos, positiva la visión. Lo que yo he escuchado de 8 grados. ¿Sí? Cuando yo hago un balance térmico en el piso, uno analiza todo lo que se llama la envolvente. ¿Sí? Cuando yo quiero calcular cuánto es la calefacción que estufa tengo que poner en un ambiente, se hace lo que se llama el balance térmico. Y el balance térmico se hace de todos los elementos que están rodeando hacia el exterior del edificio. Y se dividen en 3 partes: piso, pared y techo. ¿Sí? En el piso, la comparación con la temperatura que tengo afuera es 8 grados a favor con respecto a los menos 11,4 que dije antes que se toma de según Irán. Si yo tomo según Irán para invierno afuera acá es menos 11,4, Claro. pero en el piso es menos 3,4. Digamos, para ser conservadores, podría decir 0 grados, para acercarnos a los 12 grados que dice ella. Pero yo tomo por lo menos 8 de diferencia a favor en el suelo. Y lo que vos decís está abajo ahí en la imagen, abajo a la En derecha, la punta, acá en la punta. que es que se llama pozo canadiense, es lo que le dicen. Que es tomar aire del exterior que circule por un tubo a 1 metro más bajo tierra, Sí. entonces se calienta el aire que va en ese tubo y después lo chupa la casa, digamos. ¿Sí? Porque la temperatura del aire al ser más cálida sube. Sí. Entonces al ir el aire entrando frío y ir calentándose, cuando llega al otro extremo caliente sube solo, porque es más, se llama menos denso, más liviano. Entonces sube solo. Entonces se produce lo que se dice una convección, que es una circulación de aire natural, que también se da en estos casos que yo mostraba al principio, que son estos que están acá, que con vos los días estaba hablando. Yo puedo tener un vidrio, una pared, y después hago un agujerito arriba y abajo en esa pared donde le dio el sol del lado izquierdo, y por acá va a pasar el aire frío de este ambiente de atrás y se va a calentar y va a pasar por acá sin motores. Eso se llama convección, la circulación natural del aire por calentamiento del aire. Entonces, si yo puedo tener una distancia y decir que este es mi invernadero, o puedo pegar el vidrio a la pared, entonces se llama muro trombe. Es otra tecnología para ganar energía solar muy conocida. De hecho, bueno, yo para no hacerlo muy largo, pero a los chicos les muestro unos videos que hay en internet de un muro trombe hecho por obreros en Bolivia. O sea, te muestran cómo clavan cada clavito, qué tornillo usan. Es increíble, para que lo haga cualquiera. Y te dicen qué maderita hay que comprar, de qué largo, cuánto cortarlo. Y a una pared maciza que ellos consideran de adobe, pues podría ser ladrillo macizo o cualquier cosa, te hacen un marco de madera, la pintan de negro la pared y le ponen un vidrio por delante y eso es el muro trombe. Y eso genera, le hacen agujeros a la pared, esto que te digo, de abajo y de arriba. Entonces ese lugar es una estufa, tiene que estar al norte. ¿Sí? Entonces gana calor, gratis, la manda para adentro, y mientras que hay sol tenés esa ganancia. Lo otro que creo que estaba en los gráficos que yo mostré a lo último, es el porcentaje de ganancia que tenés anual. Y el porcentaje es muy alto, porque yo tengo ganancia durante más del 50% del año, porque tengo sol en promedio 50% del año. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio yo les mostré el 60%, el 39%? Pero tengo por lo menos el 39% en el año de sol pleno. Y un 60% que no es pleno. Con lo cual, en promedio puedo asegurar que más del 50% de ganancia de sol anual tengo. Sí, yo una de las cosas que te comenté que también podría ser con serpentinas por donde circule el agua, en toda una pared o en todo el techo.
o incluso en el piso también. Sí, mangueras, si son transparentes mejor, pero manguera, aunque sea la verde de plástico común, cuando hace mucho calor, en la otra punta, cuando vas a regar no les pasa que la casa sale caliente en el sitio. Sale caliente el agua, tenés que poner en la casa. Sí, sí. Aparte es verdad que el agua, no hay con qué darle el agua para lo que tiene que ver con esta distribución de energía, para conservar y distribuir energía, el agua le gana todo. Sí, sí. Lo otro es la energía, el termotanque solar, que algunos me preguntan. Hay gente que vende termotanque solar, acá en Bariloche y todo. ¿Qué pasa con el termotanque solar? Primero que hay que ver de que esté en un lugar que no se congele mucho, o durante la época de congelación tenés que protegerlo, porque si no los tubos esos se pueden romper. O se tiene que cortar el agua y que no circule el agua cuando hay mucha congelación. Pero en las horas de sol, ¿sí? Incluso en invierno, si hay horas de sol, si vos haces circular agua, tenés ganancias. Incluso si yo hablé con gente que vende tanto paneles de energía solar fotovoltaica como paneles para termotanque solar, solamente con lo que ganás incluso en verano, porque en verano uno también se baña con agua caliente y lava los platos con agua caliente. Entonces, lo que vos ahorrás en el año es por lo menos el 30% de la energía con termotanque solar y con panel solar. ¿Seguro? Lo que pasa es que hay que pagarlo. Ahí tenés un costo Sí, sí, que después no tenés es que ver el el diseño recupero. de la casa, que es comprar un termotanque solar o comprar un panel. Bueno, pero eso es como la aislación en los techos, con la Claro, es una vidrio, inversión. con todas las cosas que se usaban No, pero antes. fíjate que el tema de la aislación, porque muchos me critican de que cumplir esa normativa de aislación es muy caro. Y yo te digo que por lo menos para la categoría más baja, que la categoría C, te sale hasta se cree más barata que una vivienda tradicional. Claro. O ponerle que salga lo mismo. Por supuesto, cuanto más mejor la aislás y vos querés que sea mejor calidad, va a salirte un poquito más, pero siempre va a ser más barato que comprar un Se amortiza. Ahora como van a venir las facturas, pero van a venir las facturas, creo que sí me conoce que hay que buscar Lo que pasa es que, alternativas, porque mira, el tema de la... Es cierto que cada vez sale más caro y cada vez justifica más, pero lo que no estoy de acuerdo, que lo venimos discutiendo, me acuerdo con gente muy conocida, que incluso era uno de los autores de este estudio para cuánto energía se gana en Bariloche, de la Ronea, Garibotti, es un ingeniero de acá muy conocido, somos re amigos con él, y él me decía que él insiste con que cuanto más cara sale la energía, la gente menos consume. Y no es cierto, porque la gente llega a un punto que tiene que calefaccionar, nada. Es esencial. Tenés que vivir. O sea, hay un punto límite donde aumentar mucho la energía tampoco es la solución. bueno, Si la vos base- esperás que todo se haga porque van a hacer la inversión, digamos, sin que lo exija por normativa, porque sale tan cara la energía que lo van a aislar, es relativo, porque además pasa lo siguiente, yo se lo dije cuando hicieron la normativa y los concejales lo entendieron, por eso la ordenanza en sí salió aprobada por unanimidad. Le di el ejemplo de los edificios grandes que hacen acá en Belgrano de 7 pisos y demás, y vos imagínate que el que hace una inversión y va a hacer 7 pisos con 25 departamentos, no son para él. Pone plata y la quiere lo más barato posible. Entonces agarra al arquitecto y le dice, yo la quiero barata. O sea, cumplir las normas, pero si la normativa no le dice, usted tiene que hacer No lo una van a casa hacer. aislada, No lo van a hacer. no lo va a hacer. Va a hacer lo más barata que pueda. Claro. Y la casa vale lo mismo. Y de hecho, cuando la venden, no la cobran más barata por eso. No, Yo me acuerdo que muchas no tenían gas. En 2010, muchos de los edificios que estaban por pioneros, de varios pisos, habían suspendido, no levantaban con la factura de conexión de gas. Entonces, incluso estuvo la obra parada porque no le daban tampoco factibilidad de electricidad. Tuvieron que llegar a un acuerdo y al final le dieron para electricidad y se alquilaban calefaccionado de electricidad. La pobre gente que alquilaba ahí, en invierno, después de 3 meses, 4 de alquiler, decían, me voy, Ah, no quiero más estar acá. Porque tenían que pagar la calefacción eléctrica. una locura. Una locura. Pasó lo mismo cuando se cortó el gas, tuvimos 3 días sin gas, que había muchos que tenían calefacción eléctrica. Se tuvieron que mudar a casas de amigos, de familiares. Claro, entonces, si no hay una normativa que piense en la gente, no en el inversor, porque el inversor, total, después que lo cobre. Sí, sí, O sí, sea, sí. este salió 10% más caro, pueden cobrarlo 10% más, no me venga con eso. Pero te quería decir esto, cuando fue lo del gas, apenas se me fue de la cabeza, ellos no hicieron la instalación de gas y no les costó nada decir, bueno, hagan la calefacción eléctrica, o sea, el inversor no puso más guita para que No, la al calefacción contrario. sea eléctrica. Lo hizo como si Se fuese. ahorró toda la instalación de gas interna.
¿Vos te pensás que vendieron más barata la casa? No. Entonces no pasa por ahí. El que hace la inversión quiere hacer el negocio. El metro cuadrado vale tanto, lo va a vender ese metro cuadrado, le haya salido la mitad o le haya salido el doble. Sí, sin duda. Pero la cuestión que vos tenés, desde el punto de vista político, la decisión de que en este momento el Ejecutivo, y en el anterior no me dio bolilla en todo el tiempo, me acuerdo incluso que en una de las aperturas, creo que fue el último año o el anteúltimo, en la apertura de la legislatura, en su discurso dijo que iba a reglamentar esta ordenanza. Y no lo cumplió. Sí, lo puso como parte del compromiso. Y no lo dice. Ya no sé más qué hacer. Ya presentamos notas, recontranotas. Se lo hemos presentado hace poco de vuelta al Consejo Deliberante, al Ejecutivo. Le pedimos por la eficiencia energética y le pedimos por la participación de los vecinos. Que eso es donde nosotros podemos llegar a cambiar algo. Una Claro, participación que sea vinculante, que sea algo. Bueno, eso les hago el siguiente anuncio de paso. Todavía no lo publiqué porque faltan 15 días, pero el miércoles 26 vamos a hacer una charla en la Universidad del Comahue de 14 a 15 horas sobre participación vecinal vinculante, que encontré hace poquito. Yo viajé a Buenos Aires ahora para la Feria del Libro y compré un librito que era sobre lo que pasa en todo el mundo con la participación vinculante, y está en todo el mundo. O sea, está en Suiza, está en Estados Unidos, en distintos estados, está en Brasil, está en un montón de lados. Evolucionó de manera... Entonces es una evolución a la que vamos. O sea, esto que me dicen algunos, bueno, pero eso es Estados Unidos, es Europa. ¿Por qué no podemos tener el mismo derecho que ellos? Para lo que les conviene o lo usan de... Para lo que les conviene lo usan de eso, para lo porque que es no. Europa. ¿Por qué no acá? Porque Pero cuando por vinieron los algo colonos funciona. acá hacían la casa de ladrillo macizo de 45 y no decían, no, acá la voy a hacer más finita porque estoy en Sudamérica. Hacían igual. Sí. Las bases igual, la base también. Claro, según mirá las casas, la del Club Andino Bariloche, fíjate el edificio que es. En las paredes son así. Tremendo. Por algo era. Sí. Más inflación. Esa aislación y además esa acumulación de la famosa estufa rusa, que no sé si alguno lo conoce, que es un sistema más antiguo que mi abuela y siempre todavía hoy funciona. Sí. Porque el sistema incluso se ha copiado, digamos, el sistema para lo que hoy se usan como estufa de leña de alto rendimiento. La estufa de leña que se llama de alto rendimiento hoy tiene el mismo sistema que la estufa rusa. Pasa que la estufa rusa era de material húmedo y la de alto rendimiento es metálico. Pero el mismo criterio. Pero la cámara, el sistema de cámara y Claro, todo. que hace que lo que vos generas de calor no salga afuera, sino que se reparta dando vuelta dentro de la estufa, el caño, y cuando llega afuera perdió el 10% nada más. Si no, una chimenea común que voy a hacer en tu casa, el 80% se va por la chimenea para afuera. Claro. No gana nada de calor. Se tiene que consumir 8 veces más para el mismo calor que una estufa de alto rendimiento. Claro. Ese es el otro tema. También Está está. el de 3 caños, ¿no? Que salió que ¿Esos son los de gas, decís vos? Yo lo he visto en la tele, pero me interesó porque yo tengo de bajo consumo y sube un caño, pero ese lo compré en Chile porque el de acá se me pudrió enseguida, 2 años me duró. Y en cambio el de Chile es doble, está como forrado y tiene no sé qué cosa entre medio. Y a eso yo decía, lo puedo levantar debajo, le cambio el sistema y le mando 2 caños, uno de cada costado y en el medio el que está. La verdad que no sé internamente cómo funcionan. Sé que, digamos, simulan o imitan el tema de la estufa rusa. Ahora, cómo son adentro no la conozco. No, pero digamos si lo tengo allá, para que tengan los 3 caños subiendo hasta arriba. Y el ahí tema es que otra por el vez- caño no se te vaya por los 3 caños toda la energía y te deje poco adentro. O sea, cómo se regula eso, no sé cómo lo hacen. el caño Yo creo que es antes del caño, te aviso. Para mí, me parece que todo lo que hace que sea de alto rendimiento se produce antes de entrar al caño. Porque una vez que entró en el caño y empieza a salir vertical, ya no lo parás. Lo que hacen adentro es que circule dentro de la estufa antes de llegar al caño. O sea, pasan por unas cámaras internas Una serpentina. antes de llegar a un punto donde emboca en el caño vertical. O sea, las vueltas que pega antes de llegar al caño que emboca antes de que salga vertical, todas esas vueltas es lo que hace que tenga alto rendimiento. Una vez que entra en el caño que sale para afuera, ya lo que pasa por ahí lo perdiste. O
sea, por ahí ganás un poquito en la difusión, la radiación del caño. Pero cuando llega arriba, lo que sale salió, ya no vuelve más. Perdiste, claro. Pero el tema es que circule, que dé vueltas ahí alrededor de la estufa. Por eso tiene como varias paredes internas, Exacto. donde la calefacción va dando vueltas hasta que llega al punto donde sale. Pero por eso no sé cómo es adentro exactamente. Sí, ya la salida va encanizado el caño, no es que sale directo tampoco. O sea, Sí. tiene que tener Algo de eso hay también. Sí. esas aislaciones por si no se te queman. Entonces les decía, el miércoles 26 a 14 horas en el CRUB sobre participación vecinal y que eso también les va a importar seguramente, el sábado 29 de 14 a 16:30 vamos a hablar de transporte público, que también es todo un tema para ver. Transporte público, vamos a hacer varias exposiciones donde queremos hacer un cambio radical del sistema de transporte. La idea es olvidémonos de las líneas colectivas que hay que pensar otra cosa. Empezar de vuelta, hay que barajar y dar de vuelta. Toda la línea que hay, hacer cuenta que no existe. ¿Cómo se vería el transporte público si hoy no existe el transporte que hay? Hay que empezar de cero. Sí, sí, optimizar todo. Sí. Tipo en México tienen las TAPE, que andan Sí, son como los que hicieron ahora en Buenos Aires, que es micro el... más chicos también. Sí. Bueno, también, sí, Compartido. sí. Pero, digamos, yo por lo menos puedo exponer sobre lo que yo propongo, porque aparte ya hice una propuesta cuando hice una maestría hace un montón en Buenos Aires, sobre cómo distribuirlo en el mapa, digamos, de la ciudad. Después puede entrar en juego el tamaño del autobús, si es privado, si es público, si es mixto, esto de que pueden hacer transbordo y no pagar el boleto por segunda vez. O sea, esas son como cosas que vienen después. Yo lo que ahora estoy tratando de concentrar, que igual estoy invitando a gente que sepa del tema y venga a exponer conmigo, para que no sea yo solo el sábado 29, pero la idea es, digamos, primero pensar el recorrido que tiene que tener. Y después podemos además decir, bueno, quiero que, por ejemplo, el boleto no sea plano, que el que va lejos tiene que pagar más que el que va cerca. Todo eso se puede discutir después. Pero tenemos que pensar un recorrido. Yo, en la propuesta que tengo, les adelanto que no llego ni a 10 líneas de colectivo en total. O sea, me parece que lo que tenemos hoy, que son como 50 líneas de colectivo, es una locura. Que por el microcentro, por Moreno, pasen 25 líneas de colectivo, es una locura. Un embudo, eso de embudo. Es una locura. 25 líneas de colectivo tenemos por Moreno. ¿Para qué querer 25 líneas de colectivo? O sea, no tiene Yo, por sentido. ejemplo, vi en Capri, en Italia, es todo con una especie de bolita que te lleva más a... La aerosilla o el teleférico. Sí, Sí. bueno, ese teleférico te Bueno, lleva esos son, más por eso alta. te digo, pueden haber un montón de Sí, alternativas. sí, multimodal. Eso es Exacto. transporte multimodal. El mismo intendente había hablado de tranvía. Vale, Podemos vale. hablar de un montón de opciones, pero digamos, ¿por dónde van a pasar primero? Claro, O sea, claro. ¿cuáles serían Sí, esas cómo no. líneas de dónde a dónde van? Sí, sí. Sean de automotor, de tranvía, de tren, De lo que sea, que te como dice ella, descomprima el teleférico, tráfico. pero ¿qué queremos juntar con qué? O sea, después vemos si es un autobús, una combi o... No, aparte si hay un sistema que te permite dejar el auto y ir por ese sistema, mucho mejor que ir con el auto. Si después Claro. no Por puedes eso. estacionar y un lío. Nosotros estamos pensando en 3 centros grandes de transbordo, uno de los cuales ya estaría hecho, que sería donde van a abandonar ahora la terminal de autobús, que va a quedar vacante, que siga siendo un centro de transbordo, pero transporte público. Público, claro. Y vos podés ir con el coche, dejar el coche ahí, venís del este, dejo el coche acá, y me tomo el colectivo y me voy a... Te vas tranquilo. Ya. Claro. Lo mismo del oeste, va a haber uno en la propuesta nuestra, en el desvío Catedral y Pioneros, Claro. una zona ahí, Sí, hacer sí, un sí, que- edificio similar donde vos Es tenés un buen lugar, transporte es techo. un buen lugar. Y además son como microcentro, como si fuera un centro cívico, Sí, sí, donde sí. alrededor de ahí tenés que tener escuela, salud, educación, Todo. seguridad, todo policía. Como el centro Descentralización. histórico, cuando se hizo por Descentralización primera vez el aquí. centro histórico, era lo principal de la ciudad en ese lugar y vos vas a ese lugar porque ¿qué es lo que nos trae siempre al centro? Que acá es donde está todo lo Todo. administrativo, todos los bancos, y vos tenés que descentralizar, pero no descentralizar solo administrativamente para que la gente no vaya a la municipalidad. Tenés que evitar que se dirija al centro para un montón de cosas. Uno de los problemas que tiene la gente del oeste es que no hay escuelas secundarias, por ejemplo. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, Todo por eso el día por la mañana viene. estudiaba hace El más de 10 kilómetro años. 8 tenés, en el kilómetro 8 tenés un secundario. Claro, pero del 10, toda la delegación de Moreno Para está allá del no. 10 en adelante. Claro. No hay Y ninguna entonces- secundaria. No, Recién pero ahora se además estaba hay una hablando de un primaria. proyecto para que pidieran los Primaria, vecinos. Sí, 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 primaria un sí, pero no.
secundaria. Y el pretexto es que hay poca población. Ahora, No. vos pensás que una escuela o un centro, como estoy diciendo, donde tenga salud, educación, seguridad, no es solamente para los residentes, Potenciaría es todo. para todos los turistas también. Porque en una escuela también tenés un gimnasio donde pueden los turistas ir a hacer gimnasia, por ejemplo, o hacer actividades deportivas, que haga una empresita, una pyme que dice voy a enseñar gimnasia y no tienen dónde. Claro. Entonces me parece que hace falta pensar estos centros alternativos como centros cívicos alternativos, pero desde donde también fluya el transporte. Exacto. Y sea un punto de transbordo donde dejo el coche, me subo al autobús está bueno. o al Muy tranvía bueno. o al Metro tren. Bueno. Rails, Metro Rails, una cosa así. Muy bueno. También hay gente que me estuvo hablando de, eso no lo tengo preparado, pero algo yo ya había manejado, incluso no sé si te acordás, el año pasado cuando fueron las elecciones, de un tren que vaya a Pilca. No una vez por semana, que venga todos los días y de vuelta 2 veces, 3 veces. El originario que Todo el había. problema de tierra que hoy tenemos, en Pilca sale 10 veces más barato la tierra. Si vos tomás un trencito que te tarda 1 hora en venir y otra hora en volver, ¿para qué voy a pagar 10 veces más la tierra acá si puedo comprarla en Pilca 10 veces más barata? No, sí, el proyecto estaba porque lo había hecho justamente también la gente de la CONIA, había hecho el proyecto originariamente ese del tren, que iba a Pilca. Pero es que el trencito está, vos sabés que se usa, es un solo, que tienen uno solo de 2 vagones que lo único que lo usan para turismo, para ir a turismo, una cena y volver. Van a llevar para hacer un El asado. trencito está. Lo usan para hacer Se asado. ve bien, ¿eh? Está justo. También hiciste la presentación por el tema de la limitación de altura de acá de esta zona. Sí, y bueno, ahí está toda la gente de Belgrano y se sumó gente del barrio Las Margaritas y del Jardín Botánico, por una cuestión también que tiene que ver, primero por ejemplo, el tema del asoleamiento. Claro. Toda la gente que antes, ponele que hubiera yo hecho una casa ahí con un diseño para el sol y te edifican 10 pisos al lado, y todo el sol que tenía se acabó. Un bloque de cemento te hace. Pero yo, por lo menos, como vecino, tengo el derecho a que informarme antes. O por ahí estoy equivocado y tengo que dejarlo que lo hagan. Pero por lo menos la Junta Vecinal tendría que haber sabido Claro. qué cambios se están produciendo. No, y te cambia un perfil de toda la zona, porque vos hiciste una casa de una modalidad y como decís vos, te la arruinan, porque No, te aparte de esto que decíamos Claro, recién de la claro. participación es fundamental porque cuando se habilitó estas 6 manzanas del barrio Belgrano que lindan con microcentro, se aprobó entre gallo y medianoche y no hubo participación de la gente. Eso fue una decisión de planeamiento. Unilateral. Pasó por Consejo Deliberante, se aprobó de buena noche. Y cuando los vecinos se enteraron estaban edificando. Ya tenían Sí, todo listo porque para. ahora Al se otro decía, día tenían ya todo no listo sé. para subir los camiones, ya estaban los camiones el otro día. Tiene que haber participación de la gente, ¿me entendés? Claro. Aparte, Y vinculante, como decís vos. claro, Porque no. también, si vos no lo haces vinculante, la gente se desilusiona. Porque si vos vas a un lugar y solamente opinás y después los tipos te hacen todo lo contrario, te sentís Pues ahí, si querés, también me gustaría que estés el 26 o invitar a todos los que quieran ir, porque voy a centrarme también en un librito nuevo que traje que te dije de Buenos Aires, que este autor habla muy claro, incluso dice los pros y los contras, y termina recomendando en una planilla, en una grilla de resumen, donde una de las pautas que dice es que tiene que ser vinculante. Claro. O sea, en todas las experiencias que hay en todo el mundo, en Suiza, en Uruguay, en Chile, tomando incluso todos los procesos como acá algunos hubo, por ejemplo, para decidir si se ponía el chango más o no, toma todos los casos de participación, Claro. hayan sido no vinculantes, Sí, la y la casuística. conclusión es que si eran vinculantes hubiera sido mejor. Claro. Y hay varios aspectos que él pone, que nosotros también lo hemos planteado, que hablaba el año pasado, de una metodología para que la gente haga, como hicimos ahora con ella, de hacer una encuesta por internet. Tenemos tanta tecnología ahora. Hoy, Sí, hay una que usarlo. Entonces Hay que se usarlo. sumaron 135 personas apoyando por internet. Hoy me crucé con una vecina a la mañana y me dice, sí, Norberto, yo te... Digo, pero vos acordate que otra vez cuando te dije por otra cosa no quisiste firmar. No, pero en esto por internet es como que la gente se Hay que- siente menos... sí, es medio invasivo, menos invasivo. Claro. Y hay que aceitar esos medios porque si Después no... también tiene que estar la opción en papel, porque No, 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 te dicen no, yo no tengo celular, bueno, venía a la Junta Vecinal, poné tu voto, yo qué Sí, sé. sí. Pero... Hoy todas las herramientas son útiles. todo Y lo los que cambios sea son tan mejorar, rápidos, es que los cambios son tan rápidos que necesitamos también usar la tecnología para estar a tono con todos esos cambios rápidos. Y está demostrado que en la participación, además la gente, como hoy pasa con esta charla, Ujú. empieza a enriquecerse de cosas, Lógico. empieza a tener conocimientos que le ayudan a tomar decisiones Y sí. en su vida privada, pero también en la vida pública. Exacto.
¿sí? ¿En qué apoyo? Porque también la política no es solamente votar a un intendente o un concejal, la política también es lo que hacen Participar. ellos. Yo soy de una junta vecinal, quiero que Sí, esto se haga, quiero estoy que todo el esto se tiempo haga. acá, Claro, está al frente. Sí, está vivo esto, digamos. Bueno, en el tema del transporte urbano de pasajeros, que es un tema que vos tocaste recién, que hay que modificar, cuando vos vas a la audiencia pública que se hace, todo el mundo opina en contra. O sea, vos tenés, no hay nadie que solamente de la empresa va, defiende lo indefendible, como si fuese una forma medio burlándose incluso de la gente, y después ya está todo resuelto y no tomaron en consideración nada de lo que dijo la gente. La gente dijo, pasa esto, pasa lo otro, hace como un... te cuentan en su manera todos los problemas que hay y te expresan cuáles son las situaciones y que se oponen a lo que están planteando. Sin embargo, después sale, y eso que hace que después el procedimiento se vacíe, porque Sí. lo van 2 veces, capaz, o 3 si tiene mucha fuerza, pero ya la 4 no quiero Se más porque cansan, es por una toma cansancio. de pelo, Claro. o sea, te están tomando el pelo este tipo. Ujú. Entonces al final el mecanismo de participación, cuando no es vinculante, No sirve. termina siendo al revés, termina siendo un enojo, una desilusión para la persona, o sea, no solo no genera compromiso, sino que además ya te impide, la gente no quiere ir más, dice, no, yo no voy, porque para que se Además, me... hay dos cosas, me decía un compañero de mi grupo, me dice, cuando vos tenés la oportunidad de la participación vinculante y es excesivamente vinculante, ¿qué mejor quiere el político que quitarse encima la responsabilidad? Porque la decisión la tomó el pueblo, Claro. la gente no la decidió él, se votó por mayoría y ya está. Ahora, hay esto de que o viene de arriba para abajo, como esto fue de Chango Más, que fue una decisión del Ejecutivo, es decir, hago por votación, que tampoco era vinculante, como le salió a favor, la tomó, podría haber salido en contra y decir la hago igual, Claro, porque sí, no era sí, sí, vinculante. porque ya estaba la decisión política. Pero si salió a favor ya, Mejor. yo no tuve la culpa, lo decidiera. Entonces, que sea vinculante también tiene que ver con de si es de abajo o de arriba. O sea, que eso también habla este autor que te digo, porque puede ser participación vinculante de arriba para abajo con una propuesta desde el Ejecutivo o Legislativo, Sí, sí. o al revés, pueden ser propuestas de la comunidad, por ejemplo, lo que hacen ellos, es decir, queremos que llamen al CPE, no es una propuesta del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene la obligación de llamar, Claro. puede no cumplir y no está haciéndolo. Claro. Ahora, vos de abajo para arriba tendría que ser vinculante que cuando la Junta Vecinal dice queremos que llame al CPE, que efectivamente se cumpla. Sí, sí. Hay una cuestión importante, dentro de poco tiempo, 2 años, hay la reforma de la Carta Orgánica. Sí, sí. Y yo creo que cuestiones así deben tratarse a ese nivel. Claro. La Carta Orgánica anterior, por ejemplo, yo estuve participando en ella, se invitó a todas las juntas vecinales, 120, vinieron 2. Es decir, la gente dice, quiero participar, pero en el momento de participar, no. Es importante hablar y encontrar entre todos juntos qué es lo que es lo mejor para Bariloche. Claro, claro. Y dentro de la reforma de esa Carta Orgánica debiera incorporarse eso. Por ejemplo, las juntas vecinales, todas, y actúan más o menos en forma autónoma, sin existir un compromiso a nivel municipal. O Por ejemplo, delegación, por lo menos por delegación. sí. Por el otro lado, dentro de la Carta Orgánica dice que si se afecta de algún modo algún problema de ese barrio, la Junta Orgánica tiene que ser invitada al Consejo. No sucede. Y nunca pasó. Bueno, porque todo lo que está en eso, la Carta Orgánica menciona que todos los procesos participativos que figuran varios, como la banca del vecino, etcétera, no son vinculantes. Bueno, sí. Por ejemplo, el presupuesto participativo también está puesto. Y tampoco funciona el presupuesto Tampoco era participativo. No, dentro de la Carta Orgánica está, con lo cual la gente tendría derecho a pedirlo. Yo quiero que se cumpla la Carta Orgánica, como quiero que se cumpla la Constitución. El presupuesto participativo lo que está pasando es que usan la partida, porque hasta tiene una partida asignada en realidad. Ahora, por ejemplo, el intendente usó la partida del presupuesto participativo para comprar máquinas. En este caso ahora, en esta última máquina, ¿qué sucede? Te desnaturalizan la herramienta, ¿se entiende lo que digo? Claro. O sea, la máquina que compró ahora figura en las partidas presupuesto participativo. Y el presupuesto participativo no era eso, era que los vecinos decidan Claro. qué obra querían que se haga en ese lugar. Pero el problema ese específicamente es que inventan la herramienta, o sea, se hace la herramienta, pero después te la vacían cuando no te dan presupuesto.
o si te dan presupuesto te la usan para otra cosa, porque también es un tema de... Y ahí obviamente correspondería, yo entiendo que hay que hacerle la denuncia penal al intendente en función de que vos no podés naturalizarla, porque es la única forma que aprenden, ¿no? No aprenden acá, no aprende nadie de la manera de decir, che, vos vas a decir, che, no ponga a tu sobrina y se te ríe, pone a la sobrina. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que denunciarlo, porque no se podía poner a la sobrina que cobraba otro sueldo. Pero el tema es ese, que la situación que hay es que por ahí vos estás pensando en generar una herramienta útil y los otros están pensando cómo te la desnaturalizan. Entonces es muy difícil ese tema. Lo que pasa es que, como dice Luciano, si lo hacemos en la carta orgánica, aunque para hacerla todavía no tenemos lo que sea vinculante, si logramos desde una posición actual no vinculante y la carta orgánica ponga que tiene que ser vinculante, cambia todo. Claro, pero Porque a partir de ahora sería vinculante. Una de las cuestiones, para la carta anterior, llevó más de un tiempo, un año de preparación y demás, y después todo lo que fue la preparación previa y después cuando funcionó toda la comisión que la armaba. Por eso mismo yo creo que ya vale la pena comenzar a pensarlo, desde ya. Claro, totalmente Es de verdad acuerdo. eso. No, aparte, Porque además es la tampoco forma que de falta un brindarlo. año para que empiecen a No, elegir. es en el año 27. Pero un año antes tienen que elegir quiénes son los candidatos. No, y además, antes que eso, hay que ir trabajando las propuestas. distintos proyectos. Sí, sí, que la Que uno presentan mira- los distintos partidos. En Los distintos vecinos. lugares, por ejemplo, en una ciudad de Brasil, el presupuesto participativo funciona muy bien. A ver cómo otros lugares que las cosas andan bien, cómo puede organizarse Implementarse en el acá. mismo sentido. No, yo estoy de acuerdo, tiene que ser. Tiene que ser, porque la carta orgánica es más importante que una ordenanza, entonces ya le rige. Sí, está por encima, la Claro. verdad. Sí. Quería decirte una cosa adicional con respecto a lo que vos nombraste antes. Volvamos un poquito para atrás. En la energía. ¿Me lo permitís? Sí. El asunto de los vidrios dobles es una cosa que es una función importante de la separación de los vidrios. Si los dos vidrios están pegados, No. Si los voy separando, cada vez funciona mejor. Hay un Hasta que punto son donde- 3 centímetros y medio a 4 centímetros. De ahí en adelante comienza la convección Claro. y el vidrio es cada vez menos eficiente. Ah, Y tanto es así que si 7 centímetros ya la cosa no sirve para nada, porque el aire da vuelta Claro. y no se mantiene. Entonces, lo que pasa es que se compran los vidrios dobles ya con una separación Sí. que es menos de 1 centímetro y demás. Lo ideal sería que estuvieran del orden de 3 centímetros y medio o 4 centímetros. Está buena esa En ese recomendación. caso sería Hay mejor. distintos estudios, viste que te dije que no hay, viste Bueno, como entonces la estoy hablando- biblioteca. Gracias el dato. Trabajamos con Garibaldi en este sentido. Ese dato es Yo bueno. hace poco leí 2,4, la diferencia es poco. ¿Viste? Ahí el estudio que dice máximo 2,4 de diferencia. Sí, pero 2,4 ¿con No. qué separación de los vidrios? 2,4 centímetros de separación. Ah, 2,4. Por eso, 3 centímetros tampoco es mucha la diferencia. Pero después, 7 milímetros. después cada vez 6 menos eficiente. cuando se Sí, separa no, más, eso yo dije pierde al eficiencia. Hasta ahí, hasta Como 3. Cuando se separa más, pierde eficiencia. Cuando Claro. Más de Cuando está 3. muy cerca también. También, y cuando está pegado, también. Claro. Hay una distancia mínima. Hay un Seguramente punto también óptimo, depende digamos. de la presión del aire que tiene adentro Mm, y de qué tipo de gas es el que tiene adentro. Porque según sea el gas es diferente. Y con respecto al agua, Está muy bien. ¿por qué es la mejor? Porque tiene el calor específico del agua es el mayor que existe. Ningún Claro. La nada- estructura el anatómica calor- es la idea. el calor específico del agua es el que da, por eso lo que vos decías. Peso específico. Bien. No, calor. específico. Calor específico. Calor específico es una cosa totalmente distinta. No es conductividad, sino que No, es otra es cosa. el calor específico. Calor específico. Es decir, para calentar el agua se coeficiente. necesita mucho calor. ¿m? Para calentar otros líquidos menos. ¿no? Pero el agua se necesita mucho calor y Y por- entonces por conserva. retiene mucho calor Claro. porque ese calor que le diste después Tiene que para largar. devolverlo. Tarda más en devolverla. Ah, bueno, eso no lo tenía bien claro. Muy bueno. Es una cuestión más química, pero está bueno. No, Está bueno saber. perdón, Física. física. Química. Ahí Es se- de química, es de química. Pero tiene que ver con los materiales que tiene adentro. Con lo que Ah, no, eso es sí, Sí. los átomos de agua. Por eso. Que se necesita. Falta A ver. la interpretación psicológica. Ah, bueno. Porque yo soy psicóloga. Claro, hay que tirar algo, ahí no te podés quedar afuera.
Bueno, Bien. nada, por mí, no sé, si no tienen más preguntas, si no, como, bueno, saben mi teléfono, saben, tienen mi contacto, si no me lo piden, y si necesitan bibliografía, información, o que vaya a la casa un día que pueda, no tengo problema. No les puedo asegurar que le voy a dar una solución que le convenga, porque va a depender de la plata que cada uno quiere ponerle, ya depende a veces del dueño. Uno puede tirar ideas, pero después las soluciones son miles. Y como decía recién, o sea, es perfecto, ¿no? O sea, vos podés decir, mira, mejor es 2,5 centímetros y otro le dice, no, mejor es 3,5 centímetros. Bueno, el dueño decidirá qué hace o le pone 3, le pone en medio. Sí, no sí, sé, no le promedio. Claro. Le ponía un promedio y no falla. Claro, qué sé yo, ¿viste? Y lo mismo pasa con la participación. Este autor lo que dice es que hay un gráfico, después ya lo voy a mostrar el miércoles, donde toma los casos donde si vos tenés una situación y toma un ejemplo que fue el de Chile, cuando tenían que decidir, no me acuerdo si era por la Constitución o por otra cosa, no me acuerdo qué. Entonces era como, creo que era por el aborto. Entonces había como un cambio donde tenías el statu quo que seguía igual, o una postura muy a la izquierda que era absolutamente a favor, Claro. En cualquier caso, Increíble. de permitir aborto de cualquier manera. Entonces, él demostraba ahí en la explicación que los puntos medios, que el votante medio, cuanto más cerca la propuesta está del votante medio, más posibilidad tiene de ganar. Claro. Cuando vos te vas muy a los extremos, Sí, sí, a sí. la gente le hace ruido. Sí. Está bueno eso, porque también te lleva a tener una postura más Sí, sí, moderada. equidistante, por hablar de equidistante. Para pensar. Sí, sí, para pensar. Así que bueno, Y gente, bueno. si les parece, lo dejamos acá. Muy bien, muchísimas gracias por haber participado. Gracias a todos por venir, chicos. No, gracias por la invitación. Gracias por el mate, espectacular todo. Sírvanse, ahí tengo bolsitas, se pueden llevar para el Día del Papa. Sí, que andar peleando la gana.